Chivas, Toluca, Monterrey. Pero hablamos de quien termina siendo el campeón. ¿Son los 5? Yo te pregunto, ¿Chivas va a ser campeón? A mí particularmente, y no sé si lo vamos a compartir, probablemente no, me resultaría alarmante si a estas alturas Javier empieza a poner 4 o 5 nombres y prueba y tal. O sea, yo creo que ya en los que van convocados, entiendo que tenía que convocar 20 y tantos futbolistas porque tiene que ir y encarar los 2 partidos que están por calendario. Pero va a tener que jugar con la base con la que ya viene trabajando y probar a 1 o 2. Pero si empieza a poner a 6 o 7, va a ser una muy mala señal. El comienzo ha sido bueno. Siempre la idea es evolucionar porque los rivales también juegan, te crean problemas y no se puede jugar siempre de la misma manera. Sí se puede sostener el estilo, pero sí los posicionamientos en el campo muchas veces tienen que ver con la disposición en el campo de los equipos rivales. Y bueno, el desafío es sostener esto. La clave en realidad para llegar a cosas importantes es sostener regularidad y ganar y volver a ganar o intentar volver a ganar. Chivas es líder en solitario del campeonato, 9 de 9. Y hoy le ganó como tenía que ser al conjunto de Querétaro, de Esteban González. Volvió a marcar Armando González. Esta fue muy buena, la tuvo el propio Armando González, el desvío de Allison, no lo puede empujar. Y este es el gol. Daniel Aguirre es el que asiste. ¿Sí? No falla, ¿eh? No falla. Mira el festejo. ¿El festejo de quién? Órale, no sé, ¿de Goku o qué? Pikachu. Pikachu. Bueno, así escuché yo de este lado. Oye, pero ¿sabes qué es lo bueno de Armando González? Que antes de esa anotación había tenido, ya vimos una, que por poco, y otra por ahí había estado un poquito impreciso, pero aún así él tiene una fortaleza mental que no le permite caer si consigue, por supuesto, después el gol. Qué gran Qué gol golazo este. No, Guadalajara. Con la derecha, con la derecha. Aquí, bueno, Eso fuerte, todo el pero mundo le tiene pegó muy bien. derecho a festejar como Parece que no le es su fuerte gusta. el baile. Después acá el Tala se Este es equivoca. error del Tala, ¿no? Se los Sí. rechaza mal. Preocupante, ¿eh? En 10 minutos. Lo regala Coronel. A ver, aunque Querétaro no merecía ni siquiera este gol, pero encontrando otra jugada así, Oye, le podía complicar a Chivas, ¿no? Dionisio, cuando iban 1-0, al tiempo que vemos los mejores inicios del Guadalajara, pues ahí se va perfilando, van perfectos. Cuando iban 1-0, gol de González, minuto 35, al final del primer tiempo, Querétaro tuvo el 1-1 en una jugada de Coronel. Y al inicio del segundo tiempo también tuvieron el 1-1 con una jugada en la que Ali Ávila hace una gran acción por el lado izquierdo y García saca un disparo, lo tuvo muy claro, ¿no? Entonces, sí fueron 2 momentos en que Querétaro tuvo para empatar el partido. Sí, pero en el trámite de En los el balance 90, completo, sí. estoy de acuerdo. Ahora, en el caso de Guadalajara, hoy sí tenía mucha posesión del esférico, pero creo que le faltó ser un poco más claro, al margen de que Allison sacó alguna que otra intervención de gol. Y decía Milito, y lo escuchábamos hace un momento, regularidad, pero no solamente regularidad en cuanto al funcionamiento. Yo creo que parte del mérito que tiene y de la virtud es regularidad en cuanto a la alineación, porque hoy tú ves la alineación de Chivas otra vez. Y no es que haga 4 o 5 cambios, 3 o 4, como están acostumbrados algunos técnicos. Le mueve uno quizás, a lo mucho. Entonces vemos 9, 10 jugadores partido tras partido por parte de Guadalajara. Y eso es importante para que entonces tengas esa regularidad también en lo colectivo. Sí. Y hay algunos que andan muy bien. O sea, Brian González en la segunda jugada hace una pared por el centro en 3 cuartos de cancha estupenda. Lo de Armando ni se diga. Gutiérrez ha caído con el... Lo de Ledesma. Ledesma, por supuesto. Sí. Hay varios que en lo individual atraviesan por un gran momento. Sí, yo siempre que hay previo a un mundial, torneo previo a un mundial, siempre pienso en los seleccionados y en su rendimiento. Estamos viendo a Malagón, estamos viendo a Tala, son los 2 arqueros que van a pelear por la titularidad. Hay que seguirlos muy de cerca, ¿eh? Por otro lado, lo de Armando González. Armando González te hace gol todos los partidos, pero además lo que genera, él siempre está de frente a portería. Él busca la manera de estar siempre frente a portería. Es cierto, el torneo anterior falló algunas muy claras, pero quedó campeón de goleo. Va ahora en camino. 2 goles en 3 partidos, ¿no? En camino nuevamente a pelear por el título de goleo. Lo bien que se desmarca, lo bien que se habilita. Y bueno, en general, Chivas, entiendo que está iniciando el torneo. Esto apenas empieza, pero pinta muy bien. Sí. Lo de Chivas pinta muy bien. Milito le costó la adaptación.
tampoco es pecado decirlo, le costó adaptarse al fútbol mexicano, a lo que significa Chivas, ya que encontró Y a la conocer forma, a los jugadores. ya que le encontró el modo, bueno, ahora las cosas se encaminan para hacer un gran torneo. Sí, y lo mejor, la intención que tiene Guadalajara. Es decir, siempre van a buscar el partido, siempre van para adelante. Hay algo bien significativo que acabas de decir tú, Ciro. En los dos primeros momentos, primer tiempo y segundo tiempo, por poco les hacen gol. Es decir, este Guadalajara es vulnerable atrás. Es decir, tanto buscan el arco rival que pierden la marca. Se sobran demasiado. Está jugando bien Guadalajara, está atacando bien, lo están trabajando muy bien, como ahora te lo voy a mostrar. Venga, tenemos Sí, la jugadas tenemos por ahí. desde el Sí. punto de vista Sí. táctico. Venga. Sí. Esto, por ejemplo, es Armando González, que menciona muy bien Paco, siempre se desmarca. Pero ven la cantidad de jugadores que llegan al área. Esto es importante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me faltó uno de la derecha. Cuando pierden la pelota, recuperan inmediatamente. Ahora están más cerca y ahora están 8 contra 8. Eso, más el toque, más la posición de la pelota, más quién está posicionado en el medio campo, como lo acabamos de ver. Mira, estos dos jugadores, que es el Piojo Alvarado Digo, vean. y Gobea, y los dos, el volante izquierdo, los dos andan bastante bien, generan, en un minuto generan 3 posibilidades de gol, no salen del área, mira cómo finalizan. Esto es Guadalajara, del minuto 50 al 51, es decir, toques, posesión, distracción, pisan muy bien el área, hacen muy bien la recepción, en fin, es un equipo que está bien y de buenas. Eso es cuando ataca, Mario. Sí. Pero deberías de tenernos algo cuando lo atacan, Mario. Eso es correcto, eso no me lo pidió el productor. Y ahí cuando lo atacan. ¿Cómo es posible? Pero en la siguiente voy a hacer. Oye, no, Mario, cuando porque los cuando lo atacan también se ha mostrado vulnerable en algún momento. Hoy el Querétaro tuvo 3 posibilidades. Pero de estamos hacer otro hablando de gol, que ha recibido un gol en 200 Sí, claro, minutos. claro. Esa es la ¿no? conclusión. El de Querétaro, ¿no? Ahora tampoco los rivales que ha enfrentado son mucho parámetro. Entiendo esa parte, todavía. pero ojo, aquel equipo que quiera meterse a la liguilla de manera directa, y llámese América, o llámese Tigres, llámese Cruz Azul, Toluca o Monterrey, la mayor parte de los puntos lo va a sumar con los equipos que están de media tabla hacia abajo. Sí, de acuerdo. Entonces no podemos Pero- ni quitarle mérito a Guadalajara porque le gana y aprovecha a Oye. enfrentar a estos equipos, a como tampoco en su momento se le puede criticar o a Cruz Azul Pero, Diony, o al América si se les gana a estos equipos. Hoy las oportunidades que tuvo Querétaro las agarra Monterrey o Toluca y te hacen Sí, goles. claro, bueno, tendrá que trabajar ahí Milito, ¿no? Sí. Qué ojo, que enfrentó a Monterrey en el último partido del torneo anterior o en la parte final y le ganó 4-2. Sí. Le ganó a Pachuca, le ganó a Juárez, le ganó a Querétaro. Y le vienen San Luis. Ese partido yo lo veo más difícil de Mazatlán. lo que mucha gente lo A considera. partir de América, hay que ver a y partir el de América. Clásico 14 De las 6 en adelante. febrero, Sí, Día ahí. del amor y la amistad. Amistad. Ese Ahí ya va a día- estar mejor el Que América. hoy por la inercia de uno y del otro, Guadalajara es favorito, ¿no? Pero Aunque nos cueste creer que falta un mes para ese partido. ¿Cómo? Falta un mes para ese partido. Sí. Faltan 27 días para Sí, la ese cosa es que viene el No favor te por la fecha confíes FIFA, ¿no? porque el torneo anterior, ¿quién era favorito? ¿De qué? No, América era ¿Quién ganó? Chivas. Entonces, Pero por eso te digo, pero hoy Guadalajara sí lo podemos poner en este momento es favorito sobre América o no. Bueno, pero En este momento sí. falta 27 mucho días para para el 14 de partido. febrero. Lo que pasa es que Van tú a te la contratar pasas a otro jugador siempre del el América, 14 de no creo. febrero. sé qué estás pensando en ese día, el 14 de febrero. Es Día del Amor. También hay fútbol ese día, Dionisio. Pues esperarse este triunfo del Guadalajara, 2-1 ante el Querétaro. Ha empezado bien, Chivas, y los puntos cuentan igual al inicio, a la mitad o al final Y del contra torneo. quien sea, ¿eh? Por supuesto, sí. Y en lo arbitral estuvo Jorge Camacho, Jorge Abraham Camacho, querido Eduardo. Es correcto, Jorge Abraham Camacho, fíjate que estuvo involucrado en el multicitado caso de Juárez, que fue expulsado en el partido de media semana del América, porque él era el VAR y pienso que fue deficiente su colaboración. Sin embargo, como ya estaban hechas las designaciones, pues ya estaba premiado con este partido. Y lo hizo bastante bien, terminó amonestando a 5 jugadores, 10 faltas de cada equipo, pero vamos a sacar 3 jugadas en las que vemos el manejo que le dio a las tarjetas, que en términos generales fue correcto, empezando por este pisotón de Ali sobre su adversario. Vean, esta es la diferencia, este es abajo del tobillo y
es de una mediana intensidad y por lo tanto no pone en riesgo la integridad física de su adversario y por esto esta entrada es de amarilla. Fue de la primera tarjeta que sacó en el partido para darle rumbo disciplinario. Sin embargo, después sacó otra amonestación sobre la hormiga, que en mi opinión no era de tarjeta amarilla, porque sujetar a un adversario no es punible más que cuando cortas un avance de promesa o que sea un jalón así súper violento. Y este es un jalón que produce la hormiga. A ver, corta un avance de promesa a 80 metros del marco enemigo, no se me hace razonable que saque una tarjeta amarilla, ¿no? Y también ya cuando agonizaba el partido, una entrada muy peligrosa de este número 55 del Querétaro, Carcelén, sobre su adversario. No te debes barrer así por atrás del adversario sin posibilidad alguna de tocar la pelota, porque sí lo puedes lastimar gravemente, ¿no? Estuvo en un tris de ser de tarjeta roja esta entrada, sacó bien una amarilla y creo que hizo bien la tarea, no influyó en el resultado del partido, tampoco gravemente en la conducción, y a pesar de que no debía de haber actuado por la pésima colaboración que hizo a media semana en el partido del América, cumplió con creces, salió con banderas desplegadas y lo hizo bien esta noche ya en Guadalajara. Perfecto. Feliz por lo que está pasando con las Chivas. Creo que no es de ahora lo que está sucediendo con Guadalajara. Desde la temporada anterior viene mejorando, vienen levantando la mano varios jugadores y es importante este comienzo, que lo hayan hecho de esta manera, la manera como está jugando y aparte se le están dando los resultados. También como para poner 8 futbolistas en selección nacional, así de bien está Guadalajara, Manolo. Creo que son muchos, pero siempre es bueno que tenga el Guadalajara o que sea la base de la selección. Es algo normal cuando se están probando jugadores, cuando empiezan a destacar, que los quieran llamar a la selección para ver cómo funcionan, cómo entrenan, y eso lo quiere ver seguramente el Vasco. Habrá jugadores que los sorprendan cuando estén entrenando, pero siempre es importante tener tantos jugadores en la selección. Bueno, vamos a dividir la plática contigo en estos dos temas, el de selección y el de Guadalajara, y aprovechando que estamos viendo la convocatoria, la más reciente para los duelos de Panamá y de Bolivia. Desiree hoy viene de Equilibrio de la Mesa. Paco es el lado muy positivo con selección nacional y dicen que yo soy el lado negativo del equipo de Javier Aguirre. Amargo. ¿De qué lado te vas a poner? Se haz de cuenta, si te sientas acá en la mesa con nosotros, ¿de qué lado estás? No, positivo. Me voy para ese lado. Positivo. ¿Ves bien a este equipo? ¿Te gusta esta convocatoria? ¿Ves bien los partidos que va a jugar México? Me gusta que los partidos vayan a ser de visita, pero siempre me da gusto que se le dé oportunidad a nuevos jugadores. Cuando estás ahí en primera división jugando es lo que quieres, que alguien te esté volteando a ver y que te den una oportunidad. Varios de estos jugadores llevan muy pocos llamados o apenas son los primeros llamados y es una gran oportunidad saber que te tienen en el radar, que puedes ser parte de un mundial que ya está a la vuelta de la esquina. Eso es muy motivante, así que eso me gusta. Manolo, una pregunta, pero más en las entrañas de lo que puede pensar un jugador de Chivas. Es decir, más allá de la ventana, que es ahora en enero esta convocatoria con estos partidos, que mucha gente dirá, bueno, es que no están los que juegan en Europa, etcétera, ¿no? Son cosas que pueden dejar a un lado. Pero lo que siente el jugador de Chivas sabiendo que ahora sí está respaldado de acuerdo a lo que juega en su equipo y que es llamado a selección nacional, ¿es algo motivante o es un golpe de suerte que puede ser efímero? No, es muy motivante. Siempre que tu equipo empieza a andar bien, empieza a jugar bien, empieza a tener resultados, obviamente las miradas van a voltear hacia ti y eso es importante. Es lo que le está sucediendo en esta ocasión a Guadalajara. Y te repito, es una gran oportunidad para los jugadores. Puede ser que estén, puede ser que no, pero están volteando a verlos a estos jugadores de Guadalajara. Y por ahí, si dan un muy buen partido, si están entrenando muy bien, puede ser que Javier Aguirre los lleve al Mundial, así que es una gran oportunidad para ellos. Manolo, gusto saludarte, un fuerte abrazo a la distancia. Paco, qué gusto. ¿Coincidieron? Sí, coincidimos. Me pegó varios codazos. Sí. Justo iba a preguntarte con cuántas patadas te atendió, pero eso No, bueno, obviamente yo coincidí más con su hermano, con Ariel, pero con Manolo ahí en la reserva de Pumas. Él sí jugó en Pumas, a mí ya no me tocó y después, bueno, coincidimos en varias ocasiones. Vos más que autorizada para hablar del tema tanto de Chivas como de la selección, mi querido Manolo. A ver, yo te quería preguntar, yo no sé si a ti te tocó Ruggeri en Chivas. Sí, bueno, con yo te él iba a preguntar eso, porque yo quito al Tuca lo dejo como mexicano, ¿no? Como técnico formado aquí. Pero siendo tan importante la parte del nacional, ¿no? El nacionalismo que se menciona, que emana en Chivas,
muchas veces quizás el técnico que viene de fuera no lo asimila tanto. Yo te quisiera preguntar eso, ¿realmente sucede eso o te terminas involucrando aunque seas extranjero? Me ha tocado verlo y no solo con Ruggeri, con varios entrenadores que van llegando, les cuesta un poco entender el fútbol al futbolista mexicano y tardan algunos meses. Hay que recordar no solo lo que le pasó a Ruggeri, al mismo Gago, ahora también a Milito, tardan un poco en entender al jugador, entender la forma de jugar, cómo es el sistema también del fútbol mexicano y hasta después es cuando ya empiezan a ver los resultados. Esto le ha sucedido a varios entrenadores y esto con Milito ha sido notable, ¿no? Él me gusta mucho que no ha respetado jerarquías, ha habido jugadores de mucho nombre en Guadalajara y él está poniendo a los que mejor están y eso me gusta. La forma, los ganadores que son. Hay varios entrenadores, desde Ruggeri, varios. Eso es importante para el futbolista mexicano, que les estés metiendo eso en la cabeza, que quieran ser triunfadores, y eso también viene en parte del entrenador. Y Manolo, si pudieras enumerar 2, 3 factores, en el sentido que acabas de decir que el entrenador extranjero, la visión que tiene un entrenador extranjero para entender al futbolista mexicano. Esto obviamente no es en comparativa con Aguirre, que obviamente sabemos que es mexicano y conoce el contexto, pero si pudieras nombrar 3 cositas para que ese entrenador extranjero supiera lo que busca o lo que puede vivir el mexicano para encaminarlo a su mejor potencia, ¿cuáles serían esos factores? A ver, para mí lo principal, y bueno, creo que no voy a descubrir nada nuevo, es el material humano. Si no tienes buenos jugadores, si no hay de dónde echar mano, puede venir el mejor entrenador del mundo que no va a funcionar. Y últimamente las contrataciones en Guadalajara han funcionado. Quizá no han sido nombres como se hacía anteriormente, que venían con muchos nombres y no hacían absolutamente nada. Ahora las contrataciones han sido muy buenas, hay una muy buena competencia interna, eso me ha gustado mucho en Guadalajara, porque nadie tiene el puesto asegurado, y cuando pasa eso en un equipo todos empiezan a subir el nivel, eso me gusta. Lo otro, el que tiene que ser un entrenador que les esté sembrando hambre al jugador. Normalmente el jugador mexicano, por ahí cuando llegas a cierto nivel, que estás jugando de titular, tiendes a bajar un poco, a acomodarte, y eso es parte del entrenador, que no te deje que llegues con esa hambre a todos los partidos, a todos los entrenamientos. Son de las cosas que me han gustado. Oye, Manolo, a ver, yo vuelvo a hacer esta relación con Chivas y con selección, ahora que ha salido la convocatoria, para preguntarte, ¿qué es más sostenible hoy? ¿El liderato general de Chivas o que Chivas sea base de selección nacional? A ver, de nada sirve. Sabemos cómo es el fútbol mexicano, de nada sirve ahorita que tengas el liderato general. Es muy importante, sí, que trates de clasificar dentro de los primeros 4, porque te da un hándicap a favor de que cierres en casa, de que tengas el empate. Eso es muy importante, cosa que no ha conseguido Guadalajara, y tiene que ser el principal enfoque, terminar en esos primeros 4 lugares. Y lo otro de la selección, pues es consecuencia. Todos los equipos que empiezan a andar bien, que empiezan a jugar bien, atractivo, empiezan a estar en los primeros lugares, es obvio que van a voltear a verte, y es una cosa lleva la otra, van de la mano lo bien que está con los seleccionados. Y la otra, que igualmente tiene que ver con los dos equipos, el de Guadalajara y el de la selección nacional, las convocatorias particularmente de Ledesma y de Gutiérrez, al que hemos visto, por lo menos en el fútbol mexicano, 2 partidos. Esto habla de la necesidad, de la urgencia, de las dudas que tiene Javier Aguirre, que tiene que voltear a ver, y esa va a ser la tendencia, tú que estás en Estados Unidos, voltear a ver al mexicoamericano para encontrar lo que no hay en México. Creo que esa de Gutiérrez puede ser la más discutida de todos, ¿no? Ledesma ya lleva el torneo anterior, está jugando muy bien, y creo que donde más está adoleciendo a la selección mexicana es por ahí un lateral por derecha. Lo está haciendo muy bien, aunque juega como carrilero, y parte importante cuando empiezan a destacar, que creo que lo debe de tener Javier Aguirre en mente, es ver a todos los futbolistas. No tenemos muchos jugadores que puedan estar a un gran nivel, y creo que eso también lo ve Javier Aguirre. Quiere echar mano de toda la baraja para formar la mejor selección para el Mundial. Manolo, conoces bien el mercado México-estadounidense, ¿no? Chicos que nacen allá en Estados Unidos con padres mexicanos.
¿Será el futuro de Chivas? Porque creo que ya lo probaron en el caso de Cowell, por ejemplo, pero yo creo que hay un mercado muy amplio, un universo muy grande. ¿Puede ser ese el futuro de Chivas? Ya es el presente. Yo creo que ya tienen muy bien visto a todos los jugadores que pueden llegar a Chivas porque tengan el pasaporte, y tiene que abrirse a eso Guadalajara. No puedes estar cerrado nada más a los jugadores que están ahí en México. Lo necesita hacer, son jugadores importantes. Cuando se empiezan a formar vemos que físicamente están muy bien trabajados y tiene que hacerlo Guadalajara. Para mí debe de tener muchos futbolistas de calidad, incorporarlos de allá. Es una cosa que tarde o temprano lo tenía que hacer. ¿Qué te parece? Lo hemos debatido muchas veces en distintas mesas. Este asunto de que Chivas insiste en esta política de solamente mexicanos, ¿lo ves como una desventaja? ¿Tendría que abrirse en algún momento al asunto de extranjeros, tú que estuviste ahí adentro, o te mantendrías en esa? ¿No es una desventaja muy grande para competir en este torneo mexicano? Me encanta que sea así, que siempre sea así, que sean puros mexicanos, que... se ha rezagado mucho por eso, Manolo. Se ha rezagado porque obviamente han venido muchísimos extranjeros y cada equipo puede tener cualquier cantidad de extranjeros, pero es parte del fútbol, del ser mexicano, decir soy mejor que ellos. No sé, es una cosa que sucede ahí en Guadalajara y yo no estoy para nada de acuerdo que se vaya a abrir a extranjeros. Debe de seguir con mexicanos siempre. ¿Cuánto se ha acercado Chivas con la inercia del torneo pasado y estas dos primeras fechas? Porque también está sobre la mesa, a Paco no le gusta el término, aquí lo hemos venido acuñando, esto del Liga del Big Five, ¿no? Hay claramente 5 equipos. Además, el Big Five en inglés tú no los vas a entender bien ahora que andas por allá. Hay claramente 5 equipos que en la tendencia más reciente están por encima de los otros 13, incluidos Chivas. La brecha es muy grande con Guadalajara, Chivas la ha venido reduciendo, ¿la va a poder reducir en el corto plazo? No, ¿cómo lo ves? A ver, si nos ponemos a analizar los equipos que están ahí arriba, han sido equipos que han invertido una cantidad muy fuerte de dinero. Los dos de Monterrey, Toluca, América, Cruz Azul, son equipos que invierten muchísimo dinero y eso les permite traer a jugadores de más calidad. Chivas tiene que llevarse a lo mejor que hay en el mercado nacional. Ahora con todo esto que está formando, espero que no suceda, que tienes un buen torneo y empiezan a vender, empiezan a irse muchos jugadores. Tienes que ir metiendo en posiciones claves, ir sumando más y es la única manera que tiene Guadalajara para mí de pelearle a estos equipos que traen a cualquier cantidad de jugadores. ¿Consideras, Manolo, que este torneo atípico, donde no va a haber el play-in, que a muchos no nos gusta porque fomenta la mediocridad, que puede ser una posibilidad para que Chivas se consolide y entre a ese Big Five y pueda decir, bueno, ya rompimos esa racha y sea parte de un inicio exitoso de Chivas, o simplemente si logran eso y como fue atípico el torneo, no tenga valor como muchos lo pueden mencionar? Es que esas son de las cosas más difíciles en el fútbol, mantenerte, porque puedes hacer una muy buena temporada y a la siguiente ya vuelves a caer, cosa que le ha sucedido a Guadalajara. Vemos, después de un campeonato, pasan mucho tiempo en que vuelva a formar un buen equipo y esas cosas no se la puede permitir un equipo grande. Debes de mantener eso, debes de mantener que tengas un muy buen plantel, un muy buen entrenador, un muy buen proyecto, cosa que también le ha faltado a Guadalajara porque ha ido de un lado a otro y es la única manera, tener esa consistencia para que puedas estar metido ahí dentro de esos Big Five. Perfecto, Manuel Sol, pues siempre refrescante, un punto de vista externo de alguien que está además... Y le sale bien el Big Five. Y le sale bien el Big Five. Le sale bien. Aunque en Miami el Big Five van a decir los 5 grandes, ¿no? Se va a decir más los 5 grandes que el Big Five, pero bueno, la idea es esa, más o menos. Abrazo, Manolo, gracias. Abrazo. No, hombre, un gusto. Hasta luego, abrazo. Igualmente, Manuel Sol con nosotros, exjugador de Chivas y mucho tiempo analizando y siguiendo muy cerquita a este equipo que pues aquí nos tiene, ¿no? Hablando mucho, siempre hablamos mucho de Guadalajara, pero ahora más que nunca, y creo, dirán muchos, justificadamente. Sí, aunque lo has dicho, son 2 jornadas, hablando exclusivamente de ese torneo, ¿no? En el cual te da la oportunidad de ser convocados 8 jugadores. A mí me llama la atención... ¿Viste todas normales? Las 8, por cierto, perdón que te interrumpa. ¿Las 8 las ves con sentido, con lógica? Tiene lógica porque Chivas ha respondido en la estructura, en el sistema de juego, en el estilo de juego, en la identidad que le inyectó el entrenador Milito a este equipo. A través de esa solidez, pues básicamente Márquez como Aguirre están rascando y tratar de ver qué están haciendo bien esos jugadores. No los deslindas ni los desprendes de esa estructura porque los llevas
8 jugadores, los llevas como en conjunto para ver si se acomodan y pueden inyectarle otro nuevo perspectiva a la selección. Entiendo que hay otros seleccionados que no están, como los europeos, claro. pero también es parte de que no vas de manera aislada, como por ejemplo llevar a Ledesma que se adapte a los que no juegan regularmente. Llevas a 8 en los cuales los puedes adaptar para que jueguen lo que ha mostrado como equipo Chivas. Entonces, para mí está correcto. Lo único que te iba a decir es a lo mejor lo de Brian Gutiérrez, porque yo he sido la primerita, y lo dijimos en este programa justo, que era un jugador que iba a brillar muchísimo porque lo vimos en Chicago Fire. Pero realmente cambia de ritmo, tiene esa esbeltez, ese físico que puede ser dominante en esa zona que busca Aguirre, que es la franja del creativo, que no lo hemos visto con Vega, que no lo hemos visto con otros jugadores. Iker Fimbres, por ejemplo, también puede ser una mancuerna con este jugador. Para mí es de llamar la atención que no importa el tiempo que llevas en un equipo, ya eres llamado porque eres una pieza clave para una estructura que está buscando la selección. Yo lo único que decía ayer, Paco, es a mí particularmente, y no sé si lo vamos a compartir, probablemente no, me resultaría alarmante si a estas alturas Javier empieza a poner 4 o 5 nombres y prueba y tal. O sea, yo creo que ya en los que van convocados, entiendo que tenía que convocar 20 y tantos futbolistas porque tiene que ir y encarar los 2 partidos que están por calendario. Pero va a tener que jugar con la base con la que ya viene trabajando y probar a 1 o 2. Pero si empieza a poner a 6 o 7, va a ser una muy mala señal, ¿o no? Es que el origen ya viene dañado. O sea, este proceso, Javier tendría que estar haciendo esto hace 4 años o hace 3 años. O sea, este proceso lo inició Coca, Jimmy Lozano y ahora Javier. Eso, ahí ya está, ya viene mal el proceso. Si sucede, Ricardo, es porque no le han convencido los jugadores que hoy están. ¿Sí? Entonces, oye, pero es alarmante. Sí, bueno, pero peor sería darte cuenta que no son los jugadores ya en el Mundial. Dudo que suceda, pero Javier quizás sí está pensando, a ver, necesito que alguien me dé soluciones que hoy no veo. A ver, estos chavos de Guadalajara. ¿Hace cuánto que no aparecían tantos jugadores de Guadalajara, de Chivas? Me gusta lo que dice Manolo Sol, sí, con puros mexicanos, pero también tienes que crecerte al castigo. Oye, hay 5 equipos que nos han pasado por encima, que son los que pelean por el título, nosotros no, tenemos que mostrar algo más. Y creo que estos chavos lo están mostrando. Y Javier por eso los llama. Por su buen fútbol, por su mentalidad y porque quizás él piensa que alguno de ellos puede darle algo que no le han dado otros jugadores. El arranque perfecto del Clausura 2026 ilusiona, reactiva la fe de la afición y confirma que Gabriel Milito le dio identidad al equipo. 3 partidos, 3 victorias y un rebaño que volvió a competir como marca su historia. Pero en Chivas nadie se conforma solo con el marcador. Y el parón del campeonato deja al descubierto retos que deben resolverse ya, antes de que el torneo se ponga más exigente. La primera alerta apareció justamente en la victoria ante Querétaro. El gol recibido rompió una racha de 270 minutos sin encajar y molestó más por la forma que por el resultado. Un error evitable, una lectura cuestionable del arquero y una jugada que detonó el debate inmediato entre afición y analistas. Richard Ledesma lo admitió. Ese detalle preocupa al plantel. En Guadalajara, los errores atrás siempre se convierten en tema serio, sobre todo cuando las comparaciones externas no tardan en aparecer. Otro punto que sigue generando ruido es Hugo Camberos. Muy pocos minutos para un joven de enorme potencial y un calendario que promete partidos más exigentes. Milito explicó la decisión con argumentos tácticos, pero la discusión sigue viva. En juegos cerrados, este tipo de futbolista suele marcar diferencia, y la afición lo sabe. Existe además un factor histórico que pesa más en Chivas que en cualquier otro club, la selección mexicana. Tener varios jugadores en el radar del Tri es motivo de orgullo, pero también de preocupación. Sin extranjeros para cubrir ausencias, Milito tendrá que encontrar respuestas internas rápidamente. El pasado ya mostró el costo en 2006 y 2010, cuando un rebaño fuerte terminó frenado en las fases decisivas. Por último, el mercado sigue sin definirse. Eric Gutiérrez aún busca su lugar y podría salir, mientras Alan Pulido aparece en rumores que no terminan de concretarse. Detalles que hoy parecen secundarios, pero que pueden pesar cuando llegue el desgaste. El inicio es prometedor, pero el Clausura 2026 no se gana ahora. Chivas debe resolver estas pendientes desde ya, porque cuando el torneo entra en su recta final, solo sobrevive quien llega preparado. Y el Guadalajara no puede fallar cuando la historia llama. Y hablando de Hugo Camberos, una de las promesas que más ilusión generó en la afición,
volvió a quedarse sin minutos ante Querétaro y hoy aparece como el único borrado en un equipo que, paradójicamente, presume potenciar a sus jóvenes. La situación no pasó desapercibida. Mientras el rebaño gana, convence y se reconcilia con su gente, la ausencia de Camberos empieza a generar preguntas sobre su verdadero rol dentro del proyecto de Gabriel Milito. No es un reclamo caprichoso, es una duda que nace del contraste entre la expectativa y la realidad. Milito dio la cara. En conferencia explicó que el partido pedía mayor control en la mitad de la cancha y por eso apostó por Rubén Oso González, además de perfiles como Yael Padilla y Santiago Sandoval. También fue claro, para meter a Camberos había que sacrificar a piezas como Roberto Piojo Alvarado o Alcotorro, algo que no consideró necesario. Argumento táctico, sí. Debate abierto, también. Porque el caso Camberos no empezó en este torneo. Viene desde el certamen pasado, donde fue uno de los jugadores con menos minutos. Su principal virtud, la velocidad, todavía no encuentra un espacio real dentro del sistema, y eso alimenta la sensación de que su proceso avanza más lento de lo esperado para un futbolista formado en casa. Los números son fríos, pero contundentes. Apenas 10 minutos en lo que va del Clausura 2026. Muy poco para alguien que pide pista desde hace tiempo. Y la competencia no ayuda. Mientras la Hormiga González supo aprovechar su oportunidad, Camberos se topa con un Alvarado ya consolidado y con compañeros que se reinventan para ganar espacio, cerrándole aún más el camino. Milito, eso sí, no le baja la cortina. Asegura que el torneo es largo y que su momento llegará. En Chivas, la paciencia también juega. Pero cuando el equipo vuela alto y uno se queda abajo, la pregunta es inevitable. ¿Cuánto más puede esperar Hugo Camberos para ser parte real de este rebaño que ilusiona? Una de sus joyas cedidas ya manda señales claras desde la Liga MX, Fidel Barajas. Y no es cualquier detalle. El juvenil, hoy con el Atlético de San Luis, marcó su primer gol para rescatar un empate agónico ante Solos, una jugada que no solo levantó a la tribuna potosina, sino que también encendió las alarmas positivas en Guadalajara. En Chivas, la cesión no es castigo, es inversión. Barajas salió para foguearse en primera, para curtirse en partidos reales, y el plan es claro. El club mantiene el control total de su futuro. Tras su paso por el DC United, el préstamo con San Luis es por un año, lo que obliga al futbolista a reportar en Verde Valle al terminar el Clausura 2026, salvo que los potosinos decidan ejercer la opción de compra. Una decisión que, por supuesto, también pasará por el filtro de Gabriel Milito. Y aquí aparece un antecedente clave. Milito ya dejó claro que no le tiembla la mano para apostar por talento joven cuando ve condiciones. Daniel Aguirre es el ejemplo más reciente, pero también están los casos de Richard Ledesma y Brian Gutiérrez. Barajas, por perfil, encaja, enganche, técnico, con desequilibrio y buena lectura entre líneas. Si sigue creciendo en San Luis, su regreso no sería simbólico, sería competencia real. Esa competencia apunta directamente a Yael Padilla, quien hoy cuenta con la confianza del cuerpo técnico. El mensaje es claro, en este Chivas nadie tiene el lugar asegurado por decreto. Aquí manda el rendimiento. Y Barajas, curiosamente, salió antes de que Milito tomara el mando, lo que abre una puerta interesante para ser evaluado con ojos nuevos. Además, está el factor que en Verde Valle nadie ignora, el económico. De acuerdo con Marca, Chivas invirtió $4 millones en su fichaje. Con apenas 19 años, consolidarlo no es solo una cuestión deportiva, es proteger un activo estratégico del club. Si su evolución continúa, el rebaño podría recuperar, o incluso multiplicar, esa inversión. Chivas espera, observa y toma nota, porque mientras Barajas empieza a brillar lejos, en Guadalajara ya se preguntan si su verdadero momento está cada vez más cerca de volver a casa. En Verde Valle ya hay un nombre nuevo que genera ruido y curiosidad, Daniel Villaseca. Mientras el primer equipo de Chivas vuela alto con Gabriel Milito, en el tapatío apareció una joya con raíces africanas que no solo pide pista, sino que alzó la mano con gol incluido. El mediocampista nacido en Sudáfrica fue clave en la goleada ante Venados y se robó los reflectores con una actuación que no pasó desapercibida. El contexto no es menor. El tapatío arrancó el 2026 con paso perfecto y Villaseca se perfila como una de las piezas más importantes en el esquema de Pepe Meléndez. Regularidad, personalidad y llegada al área. El combo que Milito suele mirar con lupa cuando piensa en promover canteranos. Y si algo ha dejado claro el técnico argentino, es que las fuerzas básicas no están de adorno. El proyecto juvenil del actual Chivas es claro y estructurado. Con un once titular competitivo, Milito busca completar el plantel con jóvenes que ofrezcan variantes reales, no solo relleno. En ese escenario, Villaseca encaja perfectamente.
no solo por presente, sino por necesidad. El rol que podría ocupar es estratégico. Daniel Villaseca se mueve como enganche, una posición donde hoy Milito tiene opciones contadas. Roberto Piojo Alvarado es el titular indiscutido y Santiago Sandoval aparece como alternativa. Pero el cuerpo técnico sabe que el torneo es largo y el desgaste inevitable. Contar con una tercera opción confiable, formada en casa, sería oro puro. Ahí es donde el mediocampista del Tapatío empieza a ganar terreno. Y para quienes se preguntan si rompe con la tradición rojiblanca, la respuesta es clara, no. Villaseca tiene 3 nacionalidades, mexicana, checa y sudafricana, pero cumple con la filosofía del club. Es mexicano por su padre, checo por su madre y nació en Gauteng, Sudáfrica. Sus primeros pasos fueron en el Dukla Praga, antes de llegar a Chivas durante la gestión de Ricardo Peláez para reforzar las inferiores. Hoy, con gol, confianza y minutos, Daniel Villaseca hace lo que todo canterano sueña, obligar al primer equipo a mirarlo. Si mantiene este nivel, el llamado de Milito no sería una sorpresa. En Chivas, cuando la cantera responde, la puerta siempre está entreabierta. Y Villaseca ya empezó a empujarla. Chivas volvió a encontrar algo que parecía perdido. Un delantero joven, goleador y con hambre de historia. Armando La Hormiga González no solo sigue imparable con la rojiblanca puesta, también empieza a provocar comparaciones pesadas. Comparaciones con nadie menos que Javier Chicharito Hernández. Y no es exageración. Su proyección apunta tan alto que una eventual salida a Europa podría ser incluso más costosa que la del hoy máximo goleador histórico del Tri. El impacto de La Hormiga no es casualidad. Goles, presencia en el área y una madurez que no siempre se ve en un delantero de apenas 22 años. En Chivas ya entienden que no solo están formando a un 9 para ganar partidos, sino a un activo que puede romper el mercado. Mientras Chicharito salió rumbo al Manchester United por una cifra cercana a los $15 millones, el nombre de Armando González ya se maneja en un rango cercano a los 20 millones, una cifra que lo convertiría en el delantero más caro vendido por el rebaño. Eso sí, en la directiva no hay prisa. Aunque los sondeos podrían llegar incluso en este mercado, la idea es clara. El Mundial 2026 debe ser la gran vitrina. Chivas quiere que González llegue a la Copa del Mundo como seleccionado, como referente ofensivo y con el precio inflado por rendimiento, no por promesa. En Verde Valle saben que una mala decisión ahora puede frenar una carrera o una negociación histórica. En ese contexto, hay un club europeo que ya sigue cada uno de sus pasos, el Porto. Los reportes indican interés real, pero también cautela desde Guadalajara. Nadie quiere marear al jugador, ni sacarlo de foco antes de una cita mundialista que se jugará en casa. La apuesta es que, con continuidad y goles, su valor suba aún más, aunque romper el récord de Irving Lozano, 22 millones al salir de Pachuca, no será sencillo. La historia pesa. Chivas ya exportó delanteros de élite, Chicharito y Carlos Vela, otro talento formado en casa que brilló en Europa, aunque nunca explotó del todo su potencial. Hoy, La Hormiga González tiene frente a sí ese espejo. La pregunta ya flota en el ambiente rojiblanco. ¿Tiene la mentalidad para soportar la presión, rendir en un mundial y luego conquistar Europa? Por ahora, lo único claro es esto. Armando González no se detiene. Y cuando un delantero de Chivas entra en racha, el mundo empieza a mirar. Chivas celebró su tercera victoria consecutiva del Clausura 2026. Pero no todos salieron bien librados. El triunfo agónico ante Querétaro dejó un señalado claro. Un nombre que se llevó la mayoría de las críticas pese al resultado positivo, Raúl Rangel. El rebaño ganó, sí. Sufrió, también. Y en medio del festejo apareció una jugada que encendió el debate. Un error de marca en zona baja terminó con una acción mal resuelta por el arquero rojiblanco, que permitió el gol del descuento de Gallos Blancos. Una jugada evitable, de esas que en Guadalajara no pasan desapercibidas. La afición lo notó. Los analistas también. Y cuando se habla de portería, el juicio suele ser implacable. Lo más llamativo es que Rangel había tenido un primer tiempo correcto, seguro bajo los 3 palos. Pero en la segunda mitad, en una acción sin aparente peligro, soltó el balón en el corazón del área y Querétaro no perdonó. Para varios comentaristas de Telemundo Deportes, ese tipo de errores pesa, y mucho, pensando en lo que viene en junio con la selección mexicana. Porque el problema no es aislado. Bajo el mando de Javier Aguirre, Rangel ya ha pagado caro errores puntuales. El penal cometido ante Ecuador en un amistoso todavía está fresco en la memoria. Aunque su nivel general ha mejorado, sigue dejando dudas en momentos clave. Y eso explica por qué, hoy por hoy, Aguirre se inclina por Luis Ángel Malagón cuando se trata de elegir. La competencia, además, es feroz. Con Malagón y Guillermo Ochoa prácticamente fijos,
Queda un solo lugar para completar la terna rumbo al Mundial 2026. Ahí es donde Rangel pelea mano a mano con Carlos Acevedo. Margen de error, mínimo. Cada balón cuenta. Cada salida se juzga. En Chivas lo saben. Y también saben que, más allá de las críticas, el arquero tiene algo importante en juego. Si logra consolidarse, corregir estos detalles y meterse en la lista mundialista, podría dejarle al club cerca de $250,000 por concepto de bonificación FIFA. Ganó Chivas. Sigue perfecto el arranque. Pero el mensaje es claro. En el rebaño, ni la victoria tapa los errores. Y para Raúl Rangel, el reloj ya empezó a correr.